sistema reproductor femenino. Vamos a ver algunas patologías. La primera de ellas, que es el fenómeno de Arias Stella. ¿Qué es el fenómeno de Arias Stella? El fenómeno de Arias Stella es un proceso que fue descrito por un médico peruano, que es el doctor Arias Stella, un anatomopatólogo de acá, en el cual se veía en mujeres que estaban gestando, pero se veía un endometrio muy hipersecretor, con glándulas secretoras de manera exagerada debido al estímulo de las gonadotropinas en el momento del embarazo. Algunos de estos casos que se veían estas glándulas tan atípicas, con cambios, pleomorfismo, se diagnosticaban anteriormente como cáncer en mujeres bastante jóvenes, ¿no? Y es que no se había descrito este proceso, este fenómeno. El doctor Arias Stella fue el primero que lo describió, y ahí que ha quedado registrado en la historia como el fenómeno de Arias Stella. Entonces, en este fenómeno viene a ser estos cambios que estamos mencionando, debido principalmente a los cambios producidos por un embarazo en un endometrio. Ustedes recuerdan que el endometrio puede ser proliferativo y secretor, pues este es un endometrio muy hipersecretor, ¿no? O sea, los cambios secretores son demasiado exagerados, y esto es producido básicamente por un embarazo, como ustedes pueden ver aquí. Ven acá el feto, ¿no? Está sobre la placentita, ¿no? Y está en el útero, ¿no? En este caso es un útero gestacional. Entonces el embarazo puede ser intrauterino o extrauterino. Por ejemplo, puede verse también en los embarazos en las trompas, ¿no? En los embarazos tubáricos que pueden haber, también puede verse los cambios en el endometrio, ¿no? O en las mujeres que tienen un aborto con retención de restos ovulares, también pueden verse todavía estos cambios, ¿no? Estrogénicos, ¿no? Entonces, acá intervienen los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos, que estimulan básicamente la proliferación celular, y la progesterona, que aumenta la capacidad de las glándulas endometriales de manera secretora. Entonces, ambos afectan, y de ahí que se ven los cambios que hemos dicho. Entonces, en este útero, en el cual acá está la placenta del embarazo, los cambios se van a dar en el endometrio, en la parte endometrial, y entonces se van a extraer de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? En primer lugar, las alteraciones en las glándulas, ¿correcto? Las glándulas del endometrio normalmente son secretoras, es decir, ustedes recuerdan, las glándulas secretoras tenían una forma como serrucho, ¿se acuerdan? Y tenían vacuolas, ¿no? Dentro de estas glándulas. Bueno, aquí en primer lugar se van a ver las glándulas con esa formación de serrucho, pero hay demasiadas glándulas, tanto que las glándulas están pegadas unas al costado de las otras, ¿correcto? Acá ustedes ven las glándulas del endometrio. Ojo que esta muestra es una muestra que se ha obtenido por un curetaje, o sea, se ha raspado y se ha extraído todas estas glándulas y este tejido, ¿sí? No es que se ha sacado el útero por esto se ha extraído la muestra de esta manera. Entonces, acá podemos verlas mejor. Miren aquí, esta es una glándula muy secretora, ¿no? Una glándula secretora, tiene la forma, como hemos mencionado, como un perruchito. Las células de las glándulas son muy claras debido a que tienen vacuolas, que ahorita nos vamos a acercar, y como ustedes ven, las glándulas están pegadas unas al lado de la otra. Entonces, la primera alteración es la alteración en las glándulas del endometrio, ¿correcto? Esto es lo principal, ¿ok? Cambios, o sea, este patrón secretor o hipersecretor que tienen las glándulas endometriales. Primera característica. Acá también las podemos ver aquí, nuestras glándulas con estas alteraciones que hemos mencionado. Ya, entonces, glándulas con este patrón secretor, y como les menciono, las glándulas están pegadas unas al costado de la otra, una al costado de la otra, ¿correcto? Eso es una característica importantísima. Cuando hemos visto cáncer, yo les decía, miren que hay espalda con espalda,
que no hay espacio, no hay estroma. Esa característica que les mencionaba se ve aquí con mayor frecuencia. Entonces ustedes miran aquí y un médico que todavía recién está viendo podría interpretar estos cambios como malignos, ¿no? Por eso les digo, antiguamente se diagnosticaba como un cáncer de endometrio en mujeres jóvenes, ¿no? Y se extraía el útero. ¿Por qué? Porque nadie había descrito este fenómeno. ¿Ok? Muy bien, aquí entramos a la segunda parte. La primera parte era las alteraciones de las glándulas del endometrio, que dijimos que tenía este patrón de tipo hipersecretor, ¿no? Ahora vamos a ver que esas glándulas, ¿no?, hipersecretoras tienen cambios. Ahí podemos verla. En primer lugar, hay un crecimiento del tamaño de la glándula. Si bien tiene cambios secretores, estas glándulas han crecido. Principalmente este crecimiento, ¿no?, se da porque las células que se encuentran en esa glándula son células grandes. Y ese crecimiento en el volumen de la célula se debe principalmente al crecimiento del núcleo. Entonces tiene una macrocariosis, ¿no? Un núcleo grande y una hipercromasia nuclear, o sea, núcleos muy oscuros, con irregularidades en el contorno. ¿Qué significa? Núcleos oscuros y con, ya no redonditos, sino como en punta pueden terminar, como irregularidades. Estos núcleos son muy densos, tienen esta coloración hipnótica, incluso hay mitosis y hay atipia, ¿correcto? Entonces, la glándula tiene cambios atípicos de sus células, ¿no? En cuanto al tamaño del núcleo, en tanto al color del núcleo, en cuanto a la cromatina del núcleo y la presencia de mitosis. Si ustedes miran esos núcleos, estoy a un menor aumento y sin embargo pueden ver el tamaño enorme de los núcleos y en las glándulas que están pegadas unas al costado de las otras, ¿correcto? Entonces nos seguimos acercando. ¿Qué les había dicho? Que había un incremento en el tamaño de la célula, pero ese incremento principalmente dependía del núcleo. Miren esta célula y prácticamente toda la célula es núcleo, ¿no? Un núcleo grande, un núcleo hipercromático, un núcleo con atipia, con irregularidades y una característica más. Los núcleos de estas glándulas se van a ir o se van a proyectar hacia la luz. O sea, se proyecta hacia el polo apical, ¿correcto? Miren que los núcleos es como si se quisieran ir a la luz. No están en la zona basal, sino que se están yendo hacia el centro, hacia la luz. Eso es una característica también muy importante, o sea, el patrón secretor y aparte los cambios de las células con este patrón que hemos mencionado y los núcleos con estos cuadros de atipia. ¿Ok? Miren esta glándula, miren qué bonita, miren con su patrón secretor, acá están pegadas glándulas con glándulas, y miren aquí los núcleos, ¿no?, que hemos dicho que se proyectan hacia la luz y con estos cambios atípicos. Entonces, las células, especialmente los núcleos, se ven agrandados con esa cromatina muy oscura, ¿no? La cromatina oscura significa que los núcleos se ven prácticamente morados. Miren este núcleo que no es redondo, miren, termina como en punta por acá parece que les falta un pedacito. Esas irregularidades en el contorno se ven en el cáncer, no se ven en las células con atipia. Entonces, por esos cambios, por esos núcleos bastante compactos, condensados, ¿no?, se creía pues que esto podía ser un cáncer, ¿no?, en ese tiempo, ¿no? Y ahora sí se reconoce que no lo es, ¿no?, que es un endometrio con un fenómeno de Ares, ¿no? Aquí también podemos verlo, mayor aumento. Miren este núcleo, miren, parece que le hubieran sacado un pedazo al núcleo, ¿ven? Miren su cromatina grumosa, oscura. Aquí también lo puedo ver, ¿ves? Acá también. ¿Ves? Miren, entonces vemos aquí todos los cambios que hemos mencionado en este endometrio, ¿no? Endometrio de tipo secretor.
Miren aquí, otra vez, la glándula con sus proyecciones hacia la luz, ¿ven? Y los núcleos con las irregularidades, con la cromatina oscura, y proyectándose también hacia la luz, hacia el polo apical, en vez de hacia la zona basal, ¿no? Normalmente los núcleos se ponen en la zona basal, cerca de la base, pero en este caso los núcleos están yendo hacia la luz, algo que también ocurre en las patologías malignas, ¿no? Por eso es que los criterios que tiene esta lesión no se deben a algo maligno. Esto no es maligno, esto no va a desencadenar en cáncer. Son cambios producidos por la exagerada estimulación estrogénica y de progesterona que tiene la mujer en el momento del embarazo. Entonces se pueden ver estos cambios, ¿no? Otra imagen para que puedan ver estas glándulas. Con esos cambios, siempre miren los núcleos son muy importantísimos, miren el tamaño de la célula y el núcleo, el tamaño del núcleo y la forma que tienen estos núcleos y la proyección que hacen a la luz. Entonces, viendo esas características, ustedes pueden decir, efectivamente, este es un fenómeno de áreas estela, ¿correcto? Última imagen para poder ver lo que estamos diciendo de los cambios que tiene la glándula. Acá tenemos nuestra glándula y cuando también miren estos núcleos, bastante fuerte la coloración, se han impregnado de la hematoxilina y están oscuros, ¿no? Muy bien. Pasamos a la siguiente patología, que es la cervicitis crónica. La cervicitis crónica es un proceso, como su nombre lo dice, es una inflamación del cervix de manera crónica. ¿Y esto por qué se da? Se va a dar por infecciones que pueden haber, generalmente pueden haber distintos tipos de infecciones como por hongos, ¿no? Cándidas, bacterias como el gonococo, altos como las tricomonas, las gardenelas, virus como el herpes. Entonces, todos estos agentes que pueden llegar a esta zona son responsables de la inflamación del cervix, ¿no? Entonces, producen una cervicitis, ¿no? Entonces, normalmente acá nosotros vemos que está en la zona de la vagina, acá está nuestro cuello que ha sido abierto por este lado, y acá ustedes pueden ver el cuello. Normalmente cuando se infecta, la mujer empieza con síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Flujo vaginal, comienza a salir un líquido, ¿no? A través de la vagina, un líquido que según las características también les hablarán en semiología de los cambios. El líquido puede ser verdoso, el líquido puede ser blanquecino, el líquido puede ser medio grisáceo, puede ser con mal olor, puede, en fin, puede tener distintas características ese flujo y también produce gran, ese flujo se llama leucorrea y también puede haber gran picazón en la zona. Entonces la mujer siente picazón, ardor, dolor, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? El cervix inflamado. ¿Cómo se ve macroscópicamente? Aquí ustedes lo pueden ver. El cervix se ve enrojecido. Ese enrojecimiento se va a dar con el crecimiento de estas estructuras medias redondeadas, ¿no? Que es básicamente tejido de granulación. Entonces, una área superpasa, rojiza, granulada, ¿no? Alrededor del orificio cervical externo que se ve aquí, ¿no? Entonces, esto de acá puede tener incluso erosiones del epitelio, ¿no? O áreas ulceradas en el epitelio, ¿no? Entonces, un cervix inflamado se logra ver y del cual se va a tomar una biopsia. La biopsia del cervix la vamos a ver de esta manera. Entonces, aquí vamos a ver si es una cervicitis crónica, es una inflamación de tipo crónica, por lo tanto encontraré infiltración de células mononucleares que van a encontrarse por la zona subepitelial. Entonces, acá veo el epitelio. Ustedes recuerdan que el cervix tenía que tener un epitelio de tipo escamoso, no queratinizado. Y por debajo de este epitelio encuentro el infiltrado inflamatorio de la célula. Aquí se ve. ¿Sí? ¿Dónde está?
Entonces, les decía de que acá está el cervix y el infiltrado inflamatorio por la zona inferior. Acá podemos ver el cervix y aquí está el infiltrado inflamatorio crónico. Voy a acercarme para que lo puedan ver mejor. Por debajo del epitelio. Incluso el infiltrado puede comprometer en casos muy severos el epitelio, pero normalmente se encuentra en la parte inferior. Ahora, este infiltrado puede ser bastante severo, tanto así que puede dar a la formación de folículos linfoides. Folículos linfoides que se pueden depositar. Aquí en esta imagen no veo folículos linfoides, pero les digo para que sepan que eso también pueden encontrar. ¿No? Acá, por ejemplo, veo el componente inflamatorio crónico y aquí veo acúmulos linfoides. No ha llegado a formarse folículos todavía, se han formado acúmulos linfoides. Muy bien, entonces hemos visto que lo básico para la artritis crónica es el infiltrado inflamatorio crónico, que hemos dicho, ¿no? ¿Qué más debo haber? También cambios en el epitelio. El epitelio puede encontrarse con alteraciones. ¿Cuáles son esas alteraciones del epitelio? El epitelio puede encontrarse con alteraciones como un epitelio más hiperplástico o con cambios reactivos. ¿Qué significa cambios reactivos? Una desorganización celular con algunas alteraciones nucleares. Ojo, no significa cáncer, significa que la inflamación hace que las células del epitelio se vuelvan un poco más grandes, con algunas alteraciones nucleares, ¿no? ¿Qué se llama todo esto? Células reactivas, ¿correcto? También puedo encontrar áreas de metaplasia, o sea, el cambio de este epitelio escamoso por un epitelio escamoso queratinizado. Una característica más que también podemos encontrar son los quistes de nabo. Los quistes de nabo vienen a ser glándulas que se han taponado y se han vuelto quistes llenos de moco. Eso es muy común en el cervix, por lo tanto se cree que es bastante frecuente, por no decir que todas las mujeres pueden tener quistes de nabo, ¿correcto? Entonces, epitelio desorganizado con cambios reactivos, cuadros de metaplasia epidermoide, quistes de nabo, no se olviden de eso, y qué más les iba a decir, y parte de la erosión del epitelio. ¿Se acuerdan que les dije que pueden haber zonas donde ya no hay epitelio? Bueno, ustedes miran acá, reconocen aquí su epidermis, miren acá, epidermis, 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 y miren que aquí ya no hay epidermis, ya no hay epitelio escamoso. Y por aquí vuelve a aparecer. ¿Qué es lo que ha pasado? En esta zona se ha perdido parte del epitelio, ¿no? Porque les dije que había procesos de erosión y ulceración. En este caso es una erosión del epitelio, ¿no? Que se ha producido, entonces, debido a la inflamación severa que tiene, ¿no? Entonces, miren acá, la zona donde no hay epitelio. Y por debajo de él, ustedes pueden ver el gran componente inflamatorio crónico que hemos mencionado. Ven, ahí están los linfocitos, básicamente, por acá están, ¿no? Linfocitos es lo que más veo yo aquí en esta imagen, pero ahí está el componente inflamatorio de tipo crónico. ¿Ven? Acá hay zonas de epitelio, ¿ven? Y zonas donde el componente inflamatorio se encuentra presente por la zona de acá debajo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí componente inflamatorio crónico. Células epiteliales y células inflamatorias. En este caso podemos ver aquí linfocitos y células plasmáticas. Células plasmáticas, célula plasmática y linfocitos. Entonces, todas las células mononucleares podemos encontrarlas por debajo del epitelio. Acá está nuestro epitelio escamoso. ¿Listo? Me parece que es la última imagen para poder ver, ¿no?, la zona de el epitelio, ¿ven? El epitelio con los cambios que hemos dicho, los cambios reactivos, en la cual puedo ver las células un poco más grandes, ¿no?, medias hinchadas, presencia acá de nucleolo,
¿no? Estos cambios se deben al proceso inflamatorio, que es bastante severo, que produce cambios en nuestro epitelio, ¿no? Entonces, no preocuparnos, porque eso no es cancerígeno, ni premaligno, ni nada. ¿Ok? Condiloma acuminado. Muy bien, seguimos con la siguiente patología, el condiloma acuminado. Es el condiloma acuminado. El condiloma acuminado son verrugas que se van a producir en la zona genital, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Dónde se van a producir? En todas las zonas que ustedes ven, en los labios menores, en los labios mayores, ¿no? En la zona de parte de la vulva, en la zona perianal, y todo esto es porque es una enfermedad de transmisión sexual. Las verrugas venéreas, ¿no?, que son estos papilomas escamosos, son producidos por un virus. Ustedes recuerdan el virus del papiloma humano. Normalmente el virus del papiloma humano son distintos serotipos que se pueden transmitir a medida que uno tiene relaciones sexuales. Entonces, hay distintos serotipos. Hay serotipos como el papilomavirus 6 u 11 que se relacionan con la producción de verrugas. Hay otros serotipos, como vamos a ver posteriormente, que se relacionan, por ejemplo, con los cánceres. Entonces, la tipificación del papilomavirus que una persona tiene nos puede indicar el riesgo que va a tener de tener lesiones como esta. Entonces, acá ustedes pueden ver estas proliferaciones, ¿no? Que tienen un aspecto de tipo verrucoso, parece una verruga, ¿no? Generalmente son múltiples, como ustedes ven, y afectan toda la zona del periné, la vulva, la región perianal, zona también la vagina y hasta el cervix, el cuello uterino interno. Muchas de estas mujeres que tienen este tipo de lesiones no pueden tener partos vaginales, porque el feto entraría en contacto directo con esta lesión viral, ¿no?, que tiene, y podría también afectarse. Entonces son candidatas a tener una cesárea para evitar el contacto directo con el paciente. Estas verrugas pueden, ¿cómo se dice?, cauterizarse, ¿no?, para eliminarlas, pero normalmente tienden a volver a crecer. Ustedes saben que un virus no se puede sacar del cuerpo, no queda ahí. Entonces, por más que hagas lo que cauterices, puede volver a salir posteriormente. Entonces, estas lesiones se extraen y tienen una característica importante, que es esta proliferación arborescente del epitelio estratificado. ¿Cómo es una proliferación arborescente? Esta lesión parece como un arbolito, es decir, tiene un tallito, un tallo de implantación y el crecimiento exagerado del epitelio escamoso, que está aquí alrededor. Todo esto que ustedes ven aquí es el epitelio escamoso. Por eso decimos proyección arborescente del epitelio escamoso queratinizado, asentado en nuestro tallo fibroso. Estas características son bastante notorias. En el tallo fibroso va a venir, ¿qué cosa? Estructuras vasculares. ¿Por qué? Porque este tumor de crecimiento muy rápido tiene que
tiene que recibir nutrientes, y los nutrientes que recibe es a través de estos vasos sanguíneos. Por eso es un tumor vascularizado. El crecimiento, número de capas. Normalmente tenemos un número de capas determinadas en el epitelio, pero si ustedes cuentan aquí, probablemente no, ¿cuántas capas tendrá? No lo sé, pero tiene bastantes, de tal manera que el epitelio se ve grueso. Entonces hay una acantosis con hiperkeratosis. Esto de aquí que ustedes ven es la queratina que se ha formado. Entonces hay un aumento del epitelio, acantosis, y una hiperkeratosis, un aumento de la queratina que se forma. Aquí podemos verlo, ¿no? Hay una hiperkeratosis, ¿no? El crecimiento del epitelio y una acantosis, y una, no sé si puede ver, parakeratosis. O sea, hay pequeños núcleos que quedan atrapados aquí en esta queratina. Células que se exfolian, células que se pierden y que van a quedar atrapadas aquí. O sea, hay una parakeratosis también. Muy bien, entonces crecimiento del epitelio, crecimiento de la queratina, la hiperkeratosis, ¿no? Y esos cambios, es la imagen del tallo de implantación que dijimos que en la parte inferior venía una estructura ricamente vascularizada con muchos vasos sanguíneos que nutrían a nuestro tumor, ¿correcto? Pueden tener cierto grado de asipia, sí, los condilomas podemos encontrar, acá ustedes van a ver unas células en el cual tienen poco citoplasma y más que todo tienen núcleo, entonces puede tener grados de asipia, ¿correcto? Pero la característica que me olvidaba mencionarles, y es la más importante, es la colocitosis. Recuerden que esto es por efecto de un virus, entonces el virus produce ¿qué cosa? Un cambio en el núcleo, produce una vacuolización perinuclear que tiene el nombre de coilocitosis. Y eso nos habla de la actividad viral. ¿Ven estos núcleos que tienen este halo alrededor blanco? Y que se hallan principalmente en la superficie, en la zona más elevada, ¿no? De nuestro papiloma. Entonces, aquí ustedes pueden ver la lesión y aquí pueden ver el halo perinuclear que tiene esta lesión. Entonces, esto es lo más importante. No se olviden, si les toca en el examen, poner que tiene la colocitosis, que básicamente este halo claro alrededor de los núcleos. Los de la parte inferior no tienen, generalmente se ubica en las zonas superiores. A medida que haya más proliferación viral, habrá más coilocitosis. Miren aquí, en la zona que casi está en contacto con la queratina, encontramos acá el núcleo con su halo claro, ¿ven? El núcleo con su halo claro. Acá también, y también, acá también, acá también. Entonces, esa es la característica más importante, ¿no? La descripción de la lesión o la proliferación arborescente, ¿no? Con su acantosis, con su parakeratosis, con su hiperkeratosis y con su coilocitosis. Ah, me olvidaba, y con atipia, ¿no? Entonces, ahí pueden ver ustedes los núcleos que hemos mencionado, ¿no? Que son estos núcleos grandes, ¿no? Siempre con el halo claro alrededor. Miren este núcleo, ¿ven? Normalmente los núcleos tienen que ser redondos. Miren este núcleo que parece como un hexágono ahí, ¿no? Entonces, con bordes, ¿no? Cambios atípicos. Muy bien. Pasamos a dos patologías importantes. Uno es un carcinoma infiltrante de cuello uterino, que básicamente es un carcinoma escamoso. ¿Recuerdan ustedes que les mencioné que había carcinomas escamosos y adenocarcinomas? Son los principales, vamos a decirlo así. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿no? El carcinoma escamoso de cuello uterino. Muy bien. En el cuello uterino, ustedes saben que existe dos tipos de epitelio, un epitelio endocervical interno y un epitelio exocervical externo, que es el epitelio escamoso. ¿Se acuerdan que les hablé que había un punto de unión, una zona de transición que se llama
que es la unión de dos epitelios, y en la cual el virus, el papilomavirus, otra vez, que es el que se encuentra, va a ser el que genere cambios en este. Hay virus, como por ejemplo el papilomavirus 18, que se van a relacionar más que todo con cáncer de cuello uterino. Entonces nosotros tenemos, por eso les dije, la tipificación del PDH, que nos va a indicar qué tipo de papilomavirus tenemos, ¿no? Y cuál podría relacionarse con un cáncer. Muy bien, el papilomavirus que ingresa va a generar cambios donde en el epitelio exocervical, produciendo la neoplasia más importante que existe de manera ginecológica, que es el cáncer del cuello uterino, ¿no? Entonces, este cáncer del cuello uterino tiene generalmente un crecimiento de tipo exofístico. Ustedes ven que crece en toda la circunferencia, ¿no? En todo el orificio exocervical, y va a tener un crecimiento hacia afuera que se llama crecimiento exofísico. Después, este crecimiento se ulcera, como ustedes ven, acá hay una lesión ulcerada, y también infiltra la pared. Por eso ustedes están viendo que el cuello está más grueso incluso que el útero. No porque el cuello sea más grande, sino porque el tumor está infiltrando toda la parte interna. Esta ulceración puede llevar a que la paciente tenga un sangrado, o sea una paciente postmenopáusica que tenga un sangrado, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener una paciente que comienza a sangrar y nosotros vamos a, en ese momento, hacerle el examen y detectar, ¿no?, que tiene un cáncer ya probablemente avanzado, que no solamente va a infiltrar la pared del cuello uterino, sino que puede infiltrar tejidos adyacentes como vagina, vejiga, ureter, recto, entre otros, ¿no? Entonces, este cáncer va a ser un cáncer que se origina en el epitelio escamoso, ¿no? Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos anteriormente lo que era la displasia, o lo vieron ustedes en patología general. ¿Se acuerdan que en la displasia hablamos de ciertos cambios? En primer lugar, había una falta de maduración de las células. ¿Se acuerdan que las células que eran pequeñas en la parte inferior tenían que ir madurando poco a poco e ir transformándose en células mucho más grandes? Y que esta maduración de las células no se estaba dando. Entonces había en primer lugar en la displasia una falta de maduración, ¿se acuerdan? Segundo, había una hiperplasia, o sea, un aumento en el número de capas de células, ¿no? Hiperplasia celular. Tercero, había atipia, ¿no? Había cambios de las células. Células más grandes, con núcleos más grandes, hipercromáticos, aumentados de tamaño, con presencia de nucleolo, mitosis. Entonces, todos estos cambios englobados dentro del rubro de atipia celular estaba presente. También se recuerdan ustedes que había, ¿cómo se llama esto? El compromiso de partes del epitelio. Cuando se encontraba en el tercio inferior, hablábamos de displasia leve. Cuando se encontraba en los 2 tercios inferiores, hablábamos de displasia moderada. Cuando se encontraba en los 3 tercios, hablábamos de displasia severa, ¿no? Cuando se encontraba en toda la pared, hablábamos de carcinoma in situ. Y cuando se rompía la membrana basal, hablábamos de carcinoma infiltrante. En este caso, yo veo todos esos cambios aquí en el epitelio, pero veo la membrana basal intacta. Por lo tanto, yo diría hasta aquí que es una lesión, un carcinoma in situ, que no ha roto la membrana basal. ¿Ven? Acá está mayor aumento, entonces veo el aumento en el número de capas, los cambios que hemos dicho atípico, porque veo que las células prácticamente son oscuras, debe tener núcleos muy grandes, ¿no? Entonces, bastante grandes, ¿no? Y veo acá la membrana basal que se puede observar. Entonces, no ha roto la membrana basal, estamos hablando de un carcinoma in situ.
Sigo avanzando y aquí ese in situ ya terminó, aquí ya se convirtió en un infiltrante. ¿Cómo así? Bueno, pues miren acá estas estructuras grandes que ustedes ven que son parte del cáncer que ha roto la membrana basal y miren cómo se está metiendo en forma de agregados neoplásicos, ¿no? O sea, este grupo de células tumorales, ¿no? Bien unidas, que están formando estas estructuras redondas y que se han metido a toda la pared. Entonces, aquí podemos ver, ¿no?, cómo el cáncer va infiltrando. Este cáncer está formado por células bastante grandes, ¿no?, con características de un epitelio escamoso, ¿no? Pueden formar queratina, hay carcinomas epidermoides queratinizados y no queratinizados. Los queratinizados son los bien diferenciados y entonces forman queratina, como la que ustedes ven aquí, ¿no? Que es básicamente que trata de imitar a las células que le dieron origen, ¿no? Entonces, acá ustedes ven células grandes, ¿no? Citoplasma un poco más amplio, presencia de nucleolo, ¿no? Núcleos grandes, ¿no? Células muy cohesivas entre ellas, característico de los carcinomas epidérmicos. Y miren cómo han roto la pared y miren, están rodeando los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque le interesa llegar a los vasos sanguíneos, romper los vasos sanguíneos, meterse y hacer metástasis. Miren acá que no veo el epitelio está más arriba y miren cómo se han metido estas áreas, ¿no?, donde veo las células tumorales. Aquí están metidas las células tumorales, ¿no?, escamosas, muy cohesivas. Recuerden que los carcinomas epidermoides son muy cohesivos, no tienen esas uniones fuentes entre las células y entre esos grupos celulares de células tumorales encuentro este material rojito que es la queratina. Entonces podemos ver que es un carcinoma de tipo queratinizante, ¿no? Voy a acercarme un poquito para que puedan ver las células. Podemos ver las células, miren, núcleos grandes, presencia de nucleolo, citoplasma un poquito más amplio, ¿no? Acá ven, nucleolo, presencia de nucleolo, es una característica de los carcinomas escamosos. Otra imagen para poder ver, miren acá, las células bastante cohesivas, tumorales, parece que un pedacito del epitelio se hubiera metido en la pared, ¿no? Porque es un tumor muy bien diferenciado. Entonces podemos ver aquí, ¿no?, el tumor, ¿no?, bastante característico. Miren, acá hay mitosis, ¿no?, características de este tumor, ¿no? Mayor aumento para que puedan ver esas células tumorales y la presencia de la queratina, ¿no?, que hemos mencionado. Creo que esta es la última imagen para ver esas células grandes, núcleos grandes, ¿no?, presencia de nucleolo, ¿no?, muy cohesivas, que se meten en toda la pared. Última imagen, el adenocarcinoma de endometrio. El adenocarcinoma de endometrio es otro cáncer, pero en este caso es un adenocarcinoma. Se origina de un epitelio con glándulas. En el endometrio hay las glándulas endometriales y a partir de ahí se produce. Este es un cáncer frecuente en personas mayores, no va a dar un cáncer, un adenocarcinoma en gente joven, da en mujeres mayores, alrededor de los 55, 65. Las mujeres que lo tienen o que tienen esos tumores, mayor incidencia van a tener las personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con problemas de infertilidad. Y como ustedes saben, en estas lesiones se han logrado encontrar lesiones premalignas. En el caso del adenocarcinoma de endometrio, la lesión premaligna es la hiperplasia del endometrio. Hay hiperplasias, al igual como decíamos, displasia leve, moderada, severa. Hay hiperplasias simples, sin atipia. Hay hiperplasias complejas y hay hiperplasias complejas con atipia. A medida que esta hiperplasia se va haciendo cada vez con más cambios, es una lesión que cada vez puede ir más a un cáncer de endometrio.
Entonces, estos carcinomas de endometrio están relacionados con un estímulo exagerado de estrógeno, ¿no? Pueden ser personas que usan hormonas, ¿no? Que se les administra determinados medicamentos, que tienen tumores ováricos que pueden producir estrógenos, que tienen un hiperestrogenismo, o también personas que tienen factores genéticos en los cuales tienen el antecedente de carcinoma de endometrio algún pariente. Entonces, estas personas generalmente no tienen síntomas hasta que pueden debutar mucho tiempo después, cuando la lesión es bastante grande, con hemorragias, ¿no? Hemorragias vaginales irregulares en una mujer posmenopáusica, ya les dice que tiene 55, 65 años, y de repente se ve la lesión. La lesión empezó como una lesión polipoide. Bueno, aquí no se puede ver, pero normalmente si esto era miometrio anteriormente, aparece como una lesión polipoide, una lesión redondita, localizada, que poco a poco va creciendo, van formándose múltiples pólipos de manera difusa que afectan prácticamente toda la superficie endometrial. Y a partir de ahí, estas lesiones polipoides se extienden hasta el miometrio, es decir, infiltran el miometrio, formándose o extendiéndose, ¿no? De tal manera que al principio puede abarcar el tercio interno, los 2 tercios internos, los 3 tercios, y prácticamente, miren, aquí este cáncer avanzado, ¿no? Solamente esta línea es lo que lo separa del miometrio. Esto es lo que ha quedado del miometrio, porque prácticamente toda la cavidad ha sido llenada por este carcinoma, ¿correcto? Por este adenocarcinoma. Entonces, los cánceres del endometrio, el 85% son derivados de las glándulas endometriales, por lo tanto, el 85% son adenocarcinomas. Este adenocarcinoma, aquí han hecho un corte de la pared, miren que lo que ha quedado del miometrio es esto de aquí, y prácticamente si mi miometrio llegaba hasta acá, por lo menos tengo 2 tercios, si no es un poco más todavía de los 2 tercios, que está acá el tumor. Este es el tumor, ¿correcto? Este es el tumor de un color blanquecino, como ustedes ven aquí, un tumor blanquecino, que ha infiltrado todo el miometrio y ha dejado solamente esta parte del miometrio aparentemente normal, ¿no? Entonces, así es como avanza el adenocarcinoma de endometrio. Y bueno, les decía que tiene un patrón glandular. Aquí nosotros podemos ver, y es fácilmente reconocible, esta de acá es la zona de mi endometrio normal. Es un endometrio delgado, porque es una mujer posmenopáusica. Algunas glándulas son quísticas, recuerden que también vieron en patología general el endometrio atrófico glanduloquístico. Entonces tenía un endometrio delgado, glándulas muy separadas, glándulas quísticas. Esto sería la parte normal, pero si vamos avanzando, esto de acá sería el cáncer. ¿Cómo se ve el cáncer? Entonces, un patrón glandular, glándulas bastante parecidas a las endometriales, ¿correcto? Ustedes ya recuerdan el endometrio proliferativo. Las glándulas compuestas por células epiteliales malignas, cilíndricas, certificadas, y las glándulas están pegadas unas a otras. Tienen un patrón glandular fácilmente reconocible, con glándulas pegadas unas con otras, espalda con espalda, como les dije en algún momento. Miren el grosor de mi endometrio tumoral y compárenlo con el grosor del epitelio normal, ¿no? Entonces es un epitelio bastante grueso. Igualmente aquí viene la parte del endocervix, ¿no? Que llega a unirse con el endometrio. ¿Cómo son las glándulas? Las glándulas normalmente endometriales tienen que ser así, medias alargadas. ¿Cómo son estas glándulas tumorales malignas? Son glándulas irregulares, ¿eh? Irregulares, ¿no? Con múltiples luces, con estratificación nuclear. Tanta estratificación que se ve oscura la coloración. ¿Por qué? Porque tiene muchos núcleos. Núcleos en la basal, núcleos en la parte central y núcleos en la parte apical. Entonces, glándulas tumorales. ¿Se reconoce fácilmente? Sí, se reconoce fácilmente. Entonces, estas son las glándulas de mi endometrio tumoral, vean aquí,
¿no? Miren que estas, dijimos que estaban formadas por esas células cilíndricas malignas estratificadas, ¿no? Y la forma de la glándula con su luz bastante reconocible nos muestra el patrón glandular que es fácilmente de reconocerlo, ¿no? Entonces, estas glándulas, ¿no? Están pegadas unas con otras y si nos acercamos un poco más vamos a ver la tipia que tienen estas glándulas. Y las glándulas tienden a meterse en la pared del miometrio, como ustedes ven aquí, por ejemplo, miren, si se acuerdan cuando vimos el adenocarcinoma de colon, que les dije que habían glándulas muy grandes, había múltiples luces, había estratificación, o sea, algunos núcleos hacia el ápice, algunos núcleos hacia la parte central y algunos núcleos hacia la parte basal. Pero eso fue en el adenocarcinoma colon. Sí, los adenocarcinomas de todos los sitios, del colon, del endometrio, de diversos sitios, tienden a tener las mismas características. Obviamente tienen otras características que nos hacen reconocer, por ejemplo, el patrón muy parecido al endometrio que tienen. Entonces sabemos que es un adenocarcinoma de tipo endometrioide. Miren acá abajito. Miren esta glándula y miren cuántas luces tiene esta glándula. Miren, acá hay una luz, otra luz, otra luz, otra luz, otra luz, otra luz, otra luz. Tiene múltiples lúmenes, ¿no? Con esas células malignas que se encuentran alrededor de estas células. Entonces, aquí podemos ver todas esas características que hemos dicho, ¿ven? Entonces, las glándulas endometriales tienen un patrón tubular, siempre así, alargado, tubular, como un tubo. Tubular tiene la estratificación de las células, miren los núcleos hacia la basal, hacia la parte central y hacia la parte interna, ápice. El estroma de estas glándulas está muy reducido, prácticamente no hay espacio entre glándula y glándula. Entonces, el patrón tubular simple, con esta estratificación que hemos dicho y con estroma muy reducido. Esas son las características más importantes que tiene el adenocarcinoma. Acá nosotros tenemos el patrón del adenocarcinoma y aquí tenemos el patrón del carcinoma escamoso. En algunos casos, los adenocarcinomas pueden tener diferenciación escamosa. Entonces, se ve el contraste entre una estructura endometrial tipo glandular, como es esta de aquí, que ustedes están viendo aquí, ¿no? Esto es una glándula. Miren los núcleos, que son más pequeños, miren la luz, miren la estratificación. Y comparen con la parte del epitelio de tipo escamoso. Las células son cohesivas, las células son grandes. Les olvidé decirles, acá las células tienen un nucleolo, aquí en el adenocarcinoma puede tener nucleolo, pero tiene también pajola de moco, principalmente, ¿no? Entonces, glándula de aspecto tubular, miren, múltiples luces, acá hay una luz y acá hay otra luz. Miren cómo los núcleos, aquí los núcleos, se van a encontrar algunos hacia la luz, algunos hacia la parte media y algunos hacia la parte baja. Entonces, reconocemos esos patrones en los diversos adenocarcinomas que vayamos viendo. Listo. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Un ratito antes que te